Bien, ahora vamos a crear una aplicación de consola que nos muestre la medición de climas para poder demostrar el patrón observer. Así que vamos a archivo, nuevo, proyecto, escogemos la aplicación de consola y se va a llamar medidas climática, medida climática. Ponemos en aceptar. Ahora en nuestro proyecto vamos primero a agregar una interfaz, clase, interfaz, agregamos. Bien, vamos a volver pública la clase, donde vamos a crear tres variables que se van a llamar registro observador, y le damos unos parámetros que serían observe y o. Creamos el segundo que se va a llamar eliminar observador, igual los nuevos parámetros, y otro que se va a llamar datos climáticos. Los mismos, y le damos los mismos parámetros. Vamos a crear otra interfaz que sea pública, que se va a llamar observe. Aquí adentro creamos otra función con los parámetros temperatura, presión y humedad. Bien, creamos otra interfaz que se va a llamar display, element, y aquí dentro vamos a crear una función que se va a llamar display. Ok, bien, hemos creado nuestra interfaz. Vamos a agregar una nueva clase a nuestro proyecto, en donde vamos a hacer las acciones que va a realizar el medidor de clima. Vamos a clase y lo vamos a llamar datos climáticos. Bien, y vamos a llamar a nuestra interfaz, sería medidas climáticas punto interfaz. Bien, me había olvidado que aquí en nuestra interfaz tenemos que agregarle una referencia para poder llamar a nuestra interfaz. Vamos a datos climáticos y la llamamos punto interfaz. Aquí está, listo. Vamos a llamar a la interfaz y aquí vamos a crear unas nuevas variables que sería un array list, no suma. Ok, ese es el problema. Necesitamos llamar a una librería de C# que es system.collections. Ok, ahora sí debería dejarme agregar un array list. Bien, aquí está, que se va a llamar
observer. Ok, vamos a crear otro que va a ser de tipo flotante. Se va a llamar humedad. Otro que sería la presión. Y otro que sería la temperatura. Ahora vamos a crear un constructor de esta clase. Datos climáticos. Y dentro de este constructor vamos a crear un objeto con el array list que tenemos. Así que lo vamos a llamar observer es igual a new observer. Perdón, tendré que llamar aquí al array. Ok, creamos el constructor y ahora vamos a crear una clase que se llame registro observador con los parámetros observe y bien. Aquí lo que vamos a hacer es añadir al array los nuevos usuarios que se vayan registrando en nuestra aplicación, y sería observer.add y mandamos el parámetro O. Listo. Vamos a crear otra función, se va a llamar eliminar observador con los mismos parámetros. En donde vamos a crear una variable que se va a llamar i, que va a ser igual al observer.indexOf con el parámetro O. Y vamos a crear un if en donde si i es mayor o igual a 0, el observador se va a eliminar con el parámetro i. Ok, bien, hemos terminado nuestra función eliminar. Vamos a crear nuestra función notificar observador. Vamos a crear un for en donde i va a valer 0, y va a valer 0 y va a ser menor o el número de elementos que se encuentren en el array. ¿Dónde estás? Ok, aquí está. Y se va a ir aumentando. Aquí dentro vamos a decir que observe va a ser igual a observador. Esto es igual a observer de observe donde observador
se le va a agregar el parámetro actualizar con las siguientes ya. Ahora vamos a agregar un nuevo atributo a nuestro objeto observador, actualizar, en donde va a recibir los parámetros de temperatura, presión y humedad. Ahora vamos a crear otra función que se va a llamar datos modificados, en donde vamos solo a llamar a nuestra otra función que acabamos de hacer, que es notificar observador. Bien, ahora vamos a crear otra función con el nombre llamar datos. Lo siento, llamar datos. Me doy cuenta que tenemos un error aquí en nuestra función notificar. Teníamos que haberle puesto que sea de valor void para que nos devuelva algo. Bien, seguimos con nuestra función llamar datos, donde vamos a ingresar los parámetros temperatura, con humedad y la presión. Y ahora adentro vamos a llamar al objeto dis.temperatura es igual a temperatura, y seguimos haciendo lo mismo con los demás parámetros. Presión es igual a presión, punto humedad es igual a humedad. Y vamos a llamar a nuestro constructor para que se ejecute. Aquí he cometido un error y tenía que haber llamado a la función datos modificados. Terminé llamando mal, pero bueno. Vamos a datos modificados y listo. Con esto terminamos la clase datos climáticos.